Hola, ¿qué tal? En los próximos minutos vamos a ver algunos conceptos generales sobre epilepsia. Primero hablemos de la clasificación, que ha tenido una evolución a través del tiempo, desde la primera clasificación propuesta en 1981, una de las instituciones más importantes en este tipo de patología que nuclea mucho del aval académico y científico es la Liga contra la Lucha Internacional de la Epilepsia. Inicialmente las crisis convulsivas se dividieron en dos grupos. Aquellas que se las denominaba parciales, que se le atribuía un origen focal, o sea que podían, por la clínica o estudios complementarios, presumir que tenían un origen en una parte limitada del cerebro, que podían ser con o sin la alteración del conocimiento. Se llamaba parcial simple o parcial compleja. Después las generalizadas, en el cual no había un punto de inicio, ya que había una descarga global de inicio en el cerebro que se manifestaba como la convulsión, o aquellas secundariamente generalizadas en las cuales había un inicio focal en un área que se extendía a través de ambos hemisferios, llamada secundariamente generalizada. También otra manera de clasificarlas, de acuerdo a su etiología, eran las idiopáticas, en las cuales no se podía establecer un área estructural visible, pero se presumía una región como origen de la crisis, como el ejemplo de las focales. Aquella sintomática en la cual se evidenciaba por algún método complementario una zona que era el origen de esa descarga eléctrica, o las criptogénicas donde no se podía establecer el origen. Simplemente para hacer un poco de historia y para ver la evolución, hasta que se hace la clasificación que posteriormente vamos a ver ahora en los próximos minutos. Hay que definir el evento epiléptico como un evento transitorio de síntomas o signos debido a una actividad neural excesiva y sincrónica, o sea que descargan sincrónicamente un grupo de neuronas o un gran número de neuronas en el sistema nervioso central, particularmente en el cerebro, por supuesto. Y decimos que una epilepsia es cuando el paciente tiene una tendencia a que estas convulsiones se presenten en forma recurrente y en las cuales se demuestra un sustrato patológico. En este caso hablamos de epilepsia. Ese sustrato patológico debe demostrarse por diversas técnicas complementarias de estudio, como una resonancia magnética, un PET, un registro electroencefalográfico. Por supuesto que para hablar de epilepsia hablamos de recurrente cuando tiene al menos dos crisis que se presentan separadas por más de 24 horas. Por otro lado, se han determinado un grupo de enfermedades que luego las vamos a describir, denominados síndromes epilépticos, en el cual son un grupo de enfermedades con algunos rasgos particulares de presentación, de edad, de evolución, de rasgos electroencefalográficos y de pronóstico. En el año 2010 hablamos de la clasificación. El término focal, que ya lo habíamos mencionado, es el que va a reemplazar a la crisis parcial, o sea que está restringida a un área especial o específica del cerebro. La última clasificación, diseñada en el año 2017, incorpora nuevos cambios y las van a dividir, tenemos una forma básica de dividirla en aquellas que tienen un inicio focal, o sea, en un área restringida del cerebro, que a su vez pueden ser con conservación de conciencia o con la conciencia alterada. No es que el paciente esté inconsciente, sino que tiene la conciencia alterada, con cuyos síntomas que pueden ser motores o no motores. Aquellas que tienen un inicio generalizado, o sea, en el cual la descarga es generalizada en todo el cerebro de inicio, desde la crisis, que pueden ser motores o no motores, y aquellas de inicio no conocido,
que también se pueden manifestar como motoras o no motoras. Y por supuesto que siempre hay un grupo de no clasificables. Si vamos a extender un poquito más los componentes de la clasificación, habíamos hablado que las convulsiones de inicio focal pueden ser con o sin alteración de conciencia, y vamos a tener aquellas que tienen manifestaciones por su inicio en el área motora o relacionada, que se van a presentar como automatismos, como atónicas, clónicas, como espasmos, como hiperkinésicas, mioclónicas o tónicas. Y aquellas que no son motoras o se inician en un área no motora, que pueden tener distintos tipos de manifestaciones como autonómicas, conductuales, cognitivas, etc. Lo importante es saber que manifestación de convulsión no es solamente lo que uno puede visualizar circunstancialmente, un paciente con sacudidas o expresiones motoras. Hay un sinnúmero de convulsiones que no tienen expresión motora. El otro grupo van a ser las de inicio generalizado, que pueden ser motoras o no motoras. Bueno, de las motoras son semejantes a las que describimos recién: tónicas, clónicas, mioclónicas, atónicas, espasmos. Y en el caso de las no motoras, que pueden caracterizarse como ausencias, que pueden ser típicas, atípicas, con mioclónicas o con mioclonía palpebral. Y aquellas que son de inicio no conocido, también pueden dividirse en motoras o no motoras. Dentro de la variedad de sintomatologías que recién adelantamos, que es muy importante que el médico esté atento a esa persona que consulta por una interrupción de su conciencia, o una obnubilación temporal de su conciencia, o manifestaciones que son ictales, que se presentan y que se van rápidamente, que pueden asociar un estado posterior a la crisis o no. Eso es parte del interrogatorio global que puede hacer el médico clínico en estas circunstancias. Pero sí es interesante repasar un poco la variada sintomatología que puede tener una convulsión, en el cual puede tener manifestaciones subjetivas, que son las descritas como aura, en el cual el paciente es capaz de describir o de interpretar o de participar en la manifestación, que pueden ser visuales, auditivas, olfatorias, gustatorias, sensaciones de disconfort epigástrico, cefálicas, en el cual hay molestias en la cabeza difíciles de precisar, con manifestaciones autonómicas o con manifestaciones psíquicas. Son un montón variado de manifestaciones que puede tener el paciente y se da cuenta de que tiene esta sensación, ¿no? Y aquellas que son más del campo de la objetividad, que pueden ser motoras o no motoras. No motoras puede ser una alteración de la conciencia, falta de respuesta, un episodio de trastorno del lenguaje o una fascia transitoria, una amnesia, que el paciente en un periodo de tiempo no pueda recordar ningún evento reciente, por ejemplo, o un cuadro que se presente como un delirio. Y en el caso de las manifestaciones motoras, de acuerdo a la complejidad, van a ser elementales, que ya las describimos y las pueden visualizar en este slide. Aquellos síntomas automáticos que son muy fáciles de interpretar y muy curiosos, y a veces surgen con el interrogatorio y conociendo estas patologías, que pueden ser en las manos, hacer como movimiento de búsqueda o de exploración, con la mano, con las piernas o algunas muecas. Los síntomas hipermotores o los negativos. Bueno, hablábamos hoy de los síndromes epilépticos, en los cuales decimos que son un grupo o un conjunto de trastornos convulsivos con manifestaciones epilépticas que comparten características que incluyen el tipo de convulsión, características del electroencefalograma y la resonancia magnética, y además una evolución semejante. Tiene que ver con la edad de inicio, la remisión o no, los disparadores, la variación diurna, si se asocian o no con disfunción intelectual o psiquiátrica, y cuando algunos de estos síndromes son benignos, como se denominaba antes. Actualmente la denominación es autolimitado. Estos síndromes se dividen en 3 tipos, que los vamos a mencionar solamente, que son aquellos generalizados, idiopáticos o genéticos, aquellos que son reflejos, o sea, que responden a un estímulo, sea la luz, sea la música, etc.
y aquellos focales en los cuales van a tener una manifestación focal, o sea que van a involucrar principalmente un área más estricta o más limitada del cerebro. Respecto a la etiología, históricamente se la clasificaba como idiopática, en lo cual había una causa genética que era conocida, o sea, estaba identificada, pero no se podía ver la zona del cerebro que tenía ese fallo. La sintomática, donde había un desorden conocido, como un traumatismo o un accidente vascular, o una secuela, por ejemplo, o la criptogénica, en el cual esa etiología estaba presumida. Actualmente se divide como las probables etiologías en un grupo de 6. Las estructurales, donde hay una lesión, aquellas genéticas en las cuales describíamos los síndromes, las infecciosas, encefalitis, por ejemplo, las metabólicas, desórdenes iónicos, urémica, hiperglucemia, hipoglucemia, las inmunes que han tomado un lugar importante como causa etiológica en el último tiempo con el descubrimiento de anticuerpos anticanales y ante distintas estructuras neuronales, y siempre queda el grupo, al menos por este tiempo, de desconocidas. El manejo general del paciente con epilepsia tiene que ver con fortalecer o promover la adherencia, ya que es una enfermedad crónica, que tiene algún estigma social, que el paciente le puede tener durante muchos años, y esto ya de por sí le puede generar mucha limitación. Pero uno de los aspectos médicos más importantes es promover la adherencia, ya que si el paciente no tiene adherencia, va a tener más alto riesgo de que las convulsiones sean repetidas. ¿Cómo se logra la adherencia? Con recordatorios para el control médico, para el dosaje de medicación, para el chequeo de medicación, estar con supervisión en caso que lo necesite de acuerdo a la crisis de la frecuencia de crisis. El tipo de medicación también tiene que ver con la adherencia, con más efectos adversos, son más difíciles de sostener en el tiempo. Por supuesto que la educación, la información es importante, tanto para el paciente como para el entorno. Uno de lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un control o vemos un paciente que ya está medicado para una epilepsia es la interacción farmacológica, ya que hay algunos fármacos que pueden, o algunas circunstancias como los anticonceptivos, los inductores del P450, el tabaco o ciertos productos naturales, pueden tener interacciones farmacológicas con los anticonvulsivantes y descender el nivel de los mismos. Por otro lado, hay proconvulsivantes que pueden ser suplementos o medicaciones prescriptas, que ya vamos a ver algo, o también hay que estar atento al cambio de droga. Hay veces que un paciente no funciona con una medicación y se le cambia demasiado rápido a otra. Ejemplo de advertencia que tenemos que tener: un paciente que hace una convulsión y no hubo ningún factor y está tomando los medicamentos regularmente y no hay ningún otro factor externo, uno debería chequear si está bajo alguna circunstancia proconvulsivante, como por ejemplo sobre la izquierda vemos una lista de productos naturales, entre comillas, si bien está la ergotamina, entre los cuales podemos ver estimulantes, productos que se venden en herboristerías. Y sobre la derecha una lista de fármacos que es muy extensa, puse simplemente los nombres genéricos de los grupos que pueden provocar una convulsión en una persona predispuesta o en un paciente que está tomando medicación. Los precipitantes de la crisis no nos tenemos que olvidar, porque a veces el estrés es un factor precipitante, no se sabe bien, pero aparentemente tiene que ver con la liberación de neurotransmisores, la fatiga extrema también, la deprivación de sueño, el ejercicio intenso en un grupo más reducido de pacientes y el consumo de alcohol están entre los factores precipitantes de crisis. En este gráfico podemos ver una variedad por frecuencia de la distribución de las causas precipitantes. Fíjense que la más importante es que los pacientes no tienen precipitantes, pero uno necesariamente puede investigar sobre el estrés, la falta de sueño, una enfermedad intercurrente, fiebre, trastornos del sueño, cosas tan sencillas como tener que preparar una materia o un viaje que a uno le hace que interrumpa o altere su ritmo de sueño. Y cosas tan variables como el calor extremo, la menstruación, consumo de cafeína o de alcohol. Primera convulsión, hay que
si viene un paciente con una primera convulsión, uno tiene que tener en cuenta el interrogatorio regular para ver si es provocada, hubo algún tóxico, una medicación, algún desorden metabólico. Puede ser aguda sintomática, si el paciente tiene un traumatismo de cráneo, está incursando en encefalitis o un accidente vascular. El 8 al 10% de los accidentes vasculares pueden debutar con una convulsión aguda, ¿no? Lo mismo que la encefalitis, el deterioro de conciencia y una convulsión. Y en el contexto de un traumatismo de cráneo, el paciente puede hacer una convulsión dentro de los 7 días o inmediatamente después del golpe. Pueden ser que se presenten aquella que sea remota a una causa sintomática, o sea, con un daño cerebral previo que el paciente ha tenido y de repente se recupera, mejora su cuadro neurológico, queda una secuela en la resonancia y bueno, y el paciente después de un año hace una convulsión. Eso se suele dar con accidentes vasculares o traumatismo de cráneo. Que sea la presentación de un síndrome epiléptico u otras causas indefinidas. Bueno, uno cuando hace una evaluación global vemos qué probabilidad tiene de repetirla, por supuesto. Fíjense que la frecuencia descrita en esta diapositiva tiene que ver con la probabilidad de tener una segunda convulsión, que es más baja en la provocada. Por ejemplo, una hiperglucemia, una supresión brusca de una benzodiazepina, la idiopática en el cual no hay una causa, y la segunda convulsión, el 53% de la probabilidad de repetirse. En cuanto a la profilaxis, solamente ante una primera convulsión, cuando hay una causa definida, la profilaxis se recomienda cuando se produce una convulsión dentro de la semana de un traumatismo de cráneo, ¿no? Entonces eso sí se sabe que ese tipo de convulsión que se presenta dentro de la semana, no la que se presenta en relación al traumatismo, tiene alta chance o mayor chance de repetirse. No cuando la convulsión es sintomática, como en un traumatismo de cráneo agudo, un accidente vascular, normalmente no son patologías que se decida empezar el tratamiento para prevenir una eventual segunda convulsión. El inicio del tratamiento en algunas provocadas puede considerarse, pero sobre todo si uno puede demostrar o visualizar por el tipo de convulsión si son focales, si no en general, como decíamos recién, las secundarias a una circunstancia puntual normalmente no necesitan un tratamiento preventivo. Decíamos recién que el inicio del tratamiento se prefiere cuando uno establece una crisis focal. Respecto a la edad, los grupos de mayor riesgo de convulsiones son los niños y los ancianos, pero no hay una edad que sí y una edad que no. En el caso de aguda versus remota, puede ser un traumatismo cráneoencefálico, accidente vascular o encefalitis, crisis remotas, o la aguda sintomática es dentro de los 7 días, aquellas que pueden merecer tratamiento. Por supuesto que el paciente va a repetir la convulsión. El riesgo de recurrencia tiene que ver con una lesión cerebral previa, como en este caso vemos una imagen secuelar. En la resonancia está señalada con la flecha roja. Si el electroencefalograma muestra un patrón anormal de descarga, si la resonancia, como en este caso, es positiva para demostrar algo estructural, que sea desde una malformación de los giros hasta una lesión secular a un traumatismo de cráneo o un sangrado, o las convulsiones nocturnas que son ellas que se presentan en este momento tienen más alto riesgo de recurrencia. Por supuesto que si uno está tapado aquí por la imagen, pero si ante una primera convulsión tiene positivo el electroencefalograma y positivo visualizamos una lesión en la resonancia, la chance de que esa convulsión vuelva es del 60%. Dentro del diagnóstico diferencial, para cerrar esta primera etapa, hay que tener en cuenta, y la descripción semiológica muchas veces es fácil saber algunos conceptos, la crisis isquémica transitoria, que normalmente son manifestaciones por déficit, síntomas negativos, duran muy poquito tiempo, pero en general más que una convulsión, que la convulsión suele ser de 1 a 3 minutos en general, son muy breves, la crisis isquémica transitoria puede durar un poco más. El síncope, en el cual los datos de anticipación como sudor, sensación de frío, visión borrosa, anteceden hasta unos minutos previos a esto.
un evento psicógeno, que en realidad la sugerencia es que uno lo descarte al final, no es el primer diagnóstico que uno, cuando ve un paciente con una pérdida de convulsión o una pérdida de conocimiento o una convulsión hace, ya que las chances de equivocarse son altas. Una migraña que tiene una instalación de déficit focal, sobre todo la migraña con aura, pero que se instala en 30 minutos, y los trastornos del sueño, como los trastornos del sueño REM, para mencionar algunos, en el cual el paciente, está vivenciando su sueño y hay que diferenciarlo a veces por la semiología, a veces por el testigo que comparte la cama y a veces por una video electroencefalografía que si tenemos mucha duda. Fin de la primera etapa.